Bien, vamos a hacer una reflexión acerca de dos virtudes que la hermana me pidieron que habláramos acá, que tiene que ver con una frase de San Francisco de Sales, ¿no? Esa frase, vamos a decir, no la sabemos, está aquí. Dice que, ¿cuál es la base de la santidad? A ver, ¿cuál es? ¿Y qué más? La amabilidad o la dulzura y la humildad son las bases de la santidad. Vamos a repetirla para ver. La dulzura y la humildad son la base de la santidad. Bueno, hay dos cosas que quiero hacerlo como introducción. Una cosa importante es saber de que nosotros somos devotos indudablemente del Sagrado Corazón, y esa devoción nace dentro de una espiritualidad que es la espiritualidad salesiana, la espiritualidad de San Francisco de Sales. San Juan Bosco, que toma el nombre de salesiano, es porque para él San Francisco de Sales fue su mentor, y en vez de llamar con su propio nombre del fundador, como hacen otros jesuitas que tienen que ver con San Ignacio de Loyola, él llama salesianos. Sin embargo, se da esa confusión porque la gente cuando escucha hablar de salesianos inmediatamente piensa Don Bosco. Sin embargo, ese nombre tiene que ver porque Don Bosco, su espiritualidad tiene mucho que ver con San Francisco de Sales, porque fue su inspiración. Pero ¿qué ocurre? Cuando Don Bosco muere, generalmente los salesianos hablan es de Don Bosco y no de San Francisco de Sales. Entonces se da esa confusión. La otra confusión importante es que igual nosotros, nuestra espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús surge dentro de la espiritualidad de San Francisco de Sales. Y para comprender un poco esa espiritualidad hay que tener contexto, ¿no? Porque, como van a ver que yo lo voy a citar de ahora en adelante, lo citamos como nuestro Santo Padre, porque yo soy afiliado al monasterio y digo de yo porque cada quien es individual de hacerlo. En el caso mío, yo decidí que la espiritualidad que yo iba a seguir en la Iglesia Católica es la espiritualidad salesiana, San Francisco de Sales, como maestro y como doctor de la Iglesia. Entonces, en el marco de eso, evidentemente San Francisco de Sales se apoya o se inspira o su fundamento es el Evangelio, evidentemente. Pero vamos a hablar de esas virtudes a la luz de lo que él enseña. Y empezamos por este tema. ¿Por qué él dice eso? Porque él dice que la dulzura y la humildad son la base de la santidad. Eso se basa fundamentalmente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. La palabra de Dios tiene un texto significativo. Dice Jesús: tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso a sus almas. Aquí hay tres conceptos fundamentales que nos presenta la palabra. Primero, que evidentemente ser manso y humilde es un yugo. No es fácil, es una carga. Eso no es fácil. Pero Jesús dice que para poder ser como Él o tener el corazón como Él, hay que ser de esa manera, hay que ser manso y humilde de corazón. Y el otro tema importante que muchas veces olvidamos, que a pesar de que representa esfuerzo, es un esfuerzo en el que encontramos descanso para nuestras almas. Y todo el que ha luchado contra sus defectos sabe que al final del día termina agotado físicamente, pero no espiritualmente. Se acuesta con una paz en el alma. El que se deja vencer por el pecado puede que se acueste descansado, pero duerme angustiado. Esa es la realidad. Entonces, primera enseñanza del Señor es que no podemos llamarnos cristianos si no practicamos estas dos virtudes. Hay que aprender a ser manso y humilde. Entonces, descripción rápida. Usted quiere hacer un examen de conciencia rápido, al final del día, examínese sobre esas dos virtudes. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de esta charla? Un poco apresurada, porque efectivamente
cada virtud es para solo un retiro, pero de hecho una vez hicimos un retiro solo de la humildad. Porque nosotros tenemos acá una escuela de espiritualidad salesiana, hicimos solamente un retiro solo de la humildad, porque efectivamente vale la pena reflexionar sobre eso solamente. Dicho esto, vamos a empezar por qué se relaciona la palabra mansedumbre con la palabra amabilidad. Bueno, como ustedes saben, la caridad es la reina de las virtudes. Sin embargo, si entendemos qué es la mansedumbre es la capacidad de poder controlar los propios impulsos y emociones, incluso en situaciones difíciles. Entonces, nadie que se deje llevar por los impulsos y emociones en las situaciones difíciles puede ser amable. ¿A ustedes han conocido a alguien que esté enojado y pueda ser amable? Eso no se puede, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que ser es manso, y es la capacidad de poder controlar eso, nuestras emociones, frente incluso a las situaciones difíciles. La segunda situación importante es que como fruto de la mansedumbre viene la amabilidad. Es como si dijéramos que la caridad es el tallo y las raíces, ¿ve? La flor es la mansedumbre y el aroma de la flor es la amabilidad. ¿Ven? La caridad es el tronco y las raíces. La flor que brota es la mansedumbre y el aroma es la amabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a empezar diciendo que para los que no tienen, les invito a que compren el libro de la Introducción a la Vida Devota o la Filotea de San Francisco de Sales. Es un libro que debemos leer todos. Me atrevo a decirle que si somos guardia de honor deberíamos habernoslo leído al menos una vez, y si no, empecemos a leerlo, porque ese libro nos va a iluminar nuestra espiritualidad como guardia de honor. Lo que vamos a hablar se va a basar en el capítulo 4, 5 y 8 de la tercera parte del libro. Muchos avisos sobre las virtudes y ejercicios. Vamos a empezar por el capítulo 8. La amabilidad para con el prójimo y de remedios contra la ira. Dice San Francisco de Sales, voy a citar algunas, lo que voy a leer generalmente es o cita del santo y de la Biblia. La humildad, dice el santo, nos perfecciona con respecto a Dios, y la amabilidad con respecto al prójimo. ¿En qué se basa la ley y los profetas? Dice el Señor. ¿O cuál es el fundamento? ¿O cuáles son los dos mandamientos sobre los que se basa la ley, toda la ley? Dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y al prójimo como uno mismo. Entonces dice el santo, doctor de la Iglesia, que la humildad nos perfecciona para con Dios y la amabilidad con respecto al prójimo. Entonces, si queremos cumplir la ley y los profetas, tenemos que aprender a ser humildes y amables. Mientras no lo seamos, no cumplimos la ley y los profetas. Dice 1 Corintios 9:19, efectivamente, siendo libre, nosotros todos somos libres de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda. Esa es nuestra espiritualidad. Siendo libres, nos hacemos esclavos de todos para ganarlos a todos. Entonces, ¿qué significa eso? Si usted es esclavo porque le ponen una pistola en la cabeza, o porque tiene miedo, o porque lo tienen controlado, entonces no es libre. Para poder otorgar eso hay que ser libre. Entonces, si yo trato bien a alguien porque le tengo miedo, eso no tiene valor. El valor es cuando yo soy libre y lo hago pudiendo no hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ustedes me están escuchando y muchos de ustedes podrán pensar, bueno, sí, yo los he visto ustedes cuando yo he estado aquí. Hoy casualmente he visto la amabilidad con que se tratan y está muy bien. Pero nosotros, y hago la siguiente analogía, que era la segunda introducción que quería hacer. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ver nuestra espiritualidad y hacer la analogía con la escuela. Y voy a poner la escuela primaria.
En la escuela primaria nos dicen a nosotros primero, aquí, y me perdonan si hay docentes, yo no soy docente, pero recuerdo cuando me enseñaban, decía, aquí tenemos 2 conjuntos, 2 manzanas, 3 manzanas. Entonces, cuenten, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la unión de 2 conjuntos de 2 manzanas más 3 manzanas son 5 manzanas, y así nos enseñaron a sumar. Después nos dijeron y nos permitieron que usáramos los dedos. Vamos a contar, a ver, 10 menos 3, dice 10, 9, 8, 7, a ver, sí, me queda 7. Pero después la maestra dice, ya no usen los dedos. Ahora, el que usa los dedos sumando no es un pecado, pero es una imperfección, ¿o no? Llega el momento que queremos que los niños hagan cálculos mentales, ¿verdad? Y nosotros también. Que cuando uno ve a un adulto, dice, espérate para ver, uno dice, uy, pero ¿qué pasó? ¿Cómo que está con los dedos? Bueno, algo parecido ocurre con nuestra espiritualidad. Digo, posiblemente ya nosotros ya contamos con los dedos, pero eso no es suficiente. Ahora tenemos que tratar de hacer cálculos mentales. Entonces, eso es lo que queremos hablar ahora. Ya no de simplemente tener la amabilidad básica que tiene y que, cuidado, que puede haber que gente en el mundo sea más amable que nosotros y eso nos puede sorprender. ¿Por qué? Porque recuerden que las virtudes humanas no necesariamente se necesita la gracia para ejercerla, solamente el esfuerzo humano puede lograr las virtudes humanas. De hecho, usted puede educar a una persona atea y puede hacerlo amable, respetuoso, honrado. Entonces uno se sorprende porque uno piensa que el que no busca a Dios debe ser un desastre y no necesariamente. Porque el que tiene fuerza de voluntad y control puede lograr muchas cosas. Lo que no puede lograr es el siguiente paso, que es el que nos da la gracia, que es la perfección sobrenatural, que es a lo que tenemos que aspirar y que es lo que muchas veces nosotros nos quedamos. Nosotros venimos a la iglesia, ¿no? Y el Señor hace el milagro en nosotros, muchos venimos como este servidor con un desastre, pero viene la gracia y te pone a nivel natural de ser una buena persona, un buen marido, un buen padre, de tratar bien a los hijos, de más o menos soportar al prójimo. Y uno dice, poquito más y soy santo. Dice, no, hombre, pero hijo, usted está en lo natural todavía. Usted para aspirar a la santidad tiene que pasar a lo sobrenatural. Entonces muchos nos quedamos ahí. Ciudadano promedio, bueno, cumplo las leyes, no ofendo a nadie, no me meto con nadie, oro de vez en cuando, vengo a misa, doy mi limosna, soy casi santo. Y ese es el engaño que nos tenemos. Entonces el primer engaño que tenemos que quitarnos es que si estamos ahí, estamos bien, pero estamos contando con los dedos. Entonces, ¿qué quiere el Sagrado Corazón de nosotros? Que demos más. Entonces, primera lección que quiero transmitirle, guarde, las excusas son del demonio. Las excusas son del demonio. En el campo espiritual, cuando usted se autojustifica, ese es veneno para el alma. Usted va por la calle, va caminando, va en el carro y alguien le hace una impertinencia y usted le responde. ¿Qué es lo que uno tiende a hacer? No decir, qué miserable de mí, pecador, mire cómo traté a este hijo de Dios que debía orar. No, uno dice, se lo merecía. ¿Qué es lo que le pasa a él? Bien. ¿Cómo se atreve? ¿Qué señales modales? Y uno empieza a justificar todo el comportamiento. Entonces, si uno hace eso, jamás va a avanzar espiritualmente. Entonces, la autojustificación y las excusas son del demonio. Nosotros tenemos, la conciencia te llama la atención de una vez. Te dice, hiciste mal, pero uno inmediatamente se reacomoda porque no soporta lo que la conciencia le dice y dice, no, yo no hice tan mal. O sí hice mal, pero un poquito, no tanto. Y entonces uno no avanza. Porque uno tiene la percepción de que si a mí me dice que sea amable, pero yo tengo que ser amable, claro, con las hermanas de la Guardia de Honor que vienen, ay hermanita, ay hermanito, ay, sí, así que dulce ser amable. Pero cuando yo me encuentro con el conductor del taxi, del bus o el transeúnte que es grosero, y eso lo dice el santo. Dice el santo más adelante, miren lo que dice el santo. Pero procura, Filotea le llama a él a toda persona que ama a Dios. Pero procura, Filotea, que este crisma místico, compuesto de amabilidad y de humildad, esté dentro de tu corazón.
porque es uno de los grandes artificios del enemigo hacer que muchos se complazcan en palabras, en modales exteriores de estas dos virtudes, y que dejando de examinar sus afectos interiores, se imaginan que son humildes y amorosos sin que lo sea en realidad. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo sabemos eso? El santo nos lo regala, nos da ese tesoro. Pero yo puedo pararme aquí y decirle, distinguidos hermanos, aquí está el miserable y humilde siervo de ustedes. Esas son palabras, y eso uno lo puede hacer. Dice, aquí está su seguro servidor. Ah, sí, ayúdame a cambiar la llanta. No, señor. Entonces, ¿qué pasa? Dice el santo que cómo sabemos que son simples modales exteriores y que no ha llegado al corazón. Mire lo que dice el santo. Dice, ¿cómo se conoce? Dice, porque a pesar de su ceremonia y humildad y dulzura, a la menor palabra molesta que se le diga, a la menor injuria que reciban, se yerguen con una arrogancia sin igual. Entonces, te puede conocer una persona si es realmente amable y humilde, no es cuando se encuentra con los amigos, con los familiares, con la gente que quiere en el ambiente que le gusta. Uno lo conoce es cuando alguien lo trata mal. Entonces, si nosotros, cada vez que alguien nos trata mal en el seguro social, que es típico, es clásico, ahí uno puede probar la paciencia de verdad. Uno va al seguro y lo tratan, y ahí si uno logra salir sin pecar, uno dice, oye, he avanzado espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Si uno va ahí y realmente lo tratan mal, uno llega con la sonrisa y dice, ¿qué quiere? Y uno puede seguir con amabilidad, uno puede decir que el Señor está haciendo un cambio en nosotros. De menos, sepamos que estamos a nivel todavía de lo que dice el santo, que nos creemos amables, que nos creemos humildes, pero que en realidad no lo somos. Y esto pasa aquí también, entre los grupos de iglesia. Los grupos de iglesia estamos todos hermanos, pero hasta que alguien dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo. ¡Ay, Dios mío! Hasta que quedo, hasta que tiemblo. Pero es que yo quería que el retiro fuera el 22, pero ¿por qué? No. Vamos a hacerlo en diciembre. No, que diciembre. Y entonces, y quedamos bravos, molestos. Entonces ahí vemos que todo fue artificio. Ahora, ¿qué significa esto? El santo no está diciendo que perdamos los modales, porque hay gente que dice, bueno, ¿qué significa? Que no debo ser así. No, pero sepamos que los modales hay que conservarlos, la buena educación, pero si no pasa de eso, sepamos que tenemos que trabajarlo. El peor error es porque yo soy educado, soy amable, buenos días, ¿cómo está? Me sonrío, trato bien al otro, yo creo que ya estoy espiritualmente elevado, y no. Esa es básica educación que puede tener un ateo, que puede tener un musulmán, de cualquier otra religión, y que no tiene la gracia de Cristo. ¿Qué dice el Señor de los fariseos? Lucas 11:39. Pero el Señor le dijo, bien, ustedes los fariseos purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y maldad. Eso es lo que tenemos que examinar, el corazón. Cada vez que nosotros explotamos con el prójimo, lo que estamos manifestando es lo que tenemos en el corazón. Y lo peor que podemos hacer es justificarlo. Tenemos que manifestar ante el Señor, sobre todo en el sacramento de la confesión, tan pronto no sea posible, eso. ¿Cuántas personas confesamos las groserías, mala crianza, malas caras, falta de amabilidad para con el prójimo? No me contesten, piénsenlo solamente. ¿Cuántas veces? Hay gente que se pasa, con todo el respeto, y lo dice el santo, horas en el Santísimo y no pueden ser amables. Y no pueden ser amables básicos. Ahora imagínense amable cuando usted lo puya. Entonces nos engañamos, nos estamos engañando. Entonces eso es lo que queremos que reflexionemos. Dice el santo, da un consejo de oro, dice, esta miserable vida no es más que un camino hacia la bienaventuranza. No nos enojemos, pues los unos con los otros en este camino. Dice, andemos agrupados siempre con nuestros hermanos y compañeros, dulcemente,
pacíficamente, amigablemente. Miren, si hay una cosa que tenemos que fijarnos, es si nosotros somos esta espiritualidad, tenemos que luchar con nuestro enojo. No enojarse nunca. Cuando usted sienta el deseo, la gana, la tentación de enervarse, sépalo que está en una tentación. Dice Santiago 3:16, en cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. O sea que el santo lo que está repitiendo es lo que dice la palabra. No es que él se inventó un método de autocontrol. Eso es lo que nos pide la palabra. Tenemos que ser pacíficos, dócil, complacientes. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros, aunque nos estén haciendo una injusticia, tenemos que controlar el enojo. Para nosotros no hay enojo justo, solo hay enojo injusto. ¿Y saben por qué? Mire, dice el santo citando a Santiago 1:20, advierte que te digo con toda claridad y sin excepción alguna, que a ser posible no te enojes nunca, ni tomes pretexto alguno, sea cual fuere, para abrir la puerta de tu corazón a la ira, porque dice Santiago, sin ambaje ni reserva, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Entonces, hay que controlar la ira. ¿Y cómo se controla la ira? Controlando el enojo. Recuerden que Jesucristo dijo que la primera batalla es en el corazón, antes de sacar al exterior. Entonces, no podemos nosotros pensar que, está bien, yo me puedo enojar, me incomodo, pero si yo lo dejo avanzar, y todos sabemos. A ver, ustedes no han visto a gente que empieza una discusión de esta manera. Dice, así que yo estoy equivocado. O sea que yo soy un estúpido, yo soy un idiota, o sea, para ti yo soy un imbécil. ¿Y qué va haciendo él? Él mismo se está echando candela para ir subiendo en molestia hasta que llega a la máxima ebullición. Porque es muy difícil para nosotros los pecadores empezar por el enojo y no terminar con la ira. A ver, madres santas, que yo sé, no lo digo con hipocresía, lo digo con sinceridad, porque yo tengo madre y mi esposa es una madre y yo sé que la madre quiere a sus hijos. A ver, levante la mano el que nunca se ha puesto iracunda con su hijo. Y a ver, ¿quién nunca después se ha arrepentido de lo que hizo cuando estaba tomada la ira? ¿Y qué es lo que uno quiere más a los hijos? Si uno le hace eso a los hijos, que lo quiere tanto, imagínese con los extraños. Si uno deja que el enojo lo domine. Entonces uno tiene que aprender a dominar el enojo y no engañarse diciendo yo tengo derecho a enojarme. ¿Se dan cuenta? Pero es que ahí estamos pasando del plano natural al plano sobrenatural. Dice, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Bueno, dice el santo que hablando de los hijos y hablando de las personas a las que tenemos que corregir, dice el santo, ciertamente oponerse al mal y reprimir los vicios de los que están bajo nuestro cuidado con constancia y con tesón, pero dulce y suavemente. Dice Gálatas 6:1. A mí me gusta citar la Biblia porque la gente cuando oye esto dice, ¿y de dónde sacó eso? Hermanos, aun cuando algunos incurren en alguna falta, vosotros o ustedes, los espirituales, corrígenlo con espíritu de mansedumbre y cuidado de ti mismo, pues tú también puedes ser tentado. Entonces, ¿cómo tiene que corregir? Con espíritu de mansedumbre y con la conciencia de que yo también cometo errores. Cuando yo veo las discusiones de mi hijo más chiquito con la mamá, yo no sé si le va a sonar a ustedes, y están discutiendo, porque a veces discuten la mamá, pero respétame que soy tu mamá. Y dice ella, pero tú también haces cosas.
Y es verdad, la madre es pecadora también. Y el hijo es pecador. Entonces uno tiene que corregir consciente de que uno tiene defectos. Y la persona tiene que ser capaz de entender que uno está tratando de hacerle el bien. Yo no te estoy corrigiendo porque yo soy mejor que tú o porque soy superior a ti. Yo te estoy corrigiendo porque yo quiero el bien para ti. Por eso hay que hacerlo con mansedumbre y con conciencia de que yo también soy pecador. Pero uno siente que cuando corrige con energía, con fuerza, le dije la verdad, ahí es que la persona me va a escuchar. Aparte de que pecamos, no nos van a escuchar. Porque surge inmediatamente, ahora pongamos del lado nuestro. A ver, ¿quién recuerda, adulto, no estoy hablando de niño, adulto, cuando nos llamaron la atención así, con ganas, y quedamos con ganas de obedecerle? Inmediatamente se sube el orgullo, el ego, y dice, ¿quién es este? Tal vez no le pueda contestar, pero ¿quién es él? Está diciendo, o ella, ¿quién es ella? ¿Cómo hacen los pelados? Y no. Entonces, por sana prudencia y por santidad, tenemos que aprender a corregir. Miren, San Agustín, que cita a San Francisco de Sales, dice, vale más cerrar la puerta a la ira justa y equitativa que abrírsela, por insignificante que sea, porque una vez ha entrado es difícil hacerla salir, ya que entra como una serpiente, que por donde entra la cabeza, ya entra todo el cuerpo. Entonces, San Agustín también aconseja que controlemos nuestros enojos. La mansedumbre significa eso. Ahora, ¿qué te enseña el mundo? O el demonio. No seas tonto. No te dejes. Lucha. Revélate. Contesta. No te quedes callado. ¿Usted la ha escuchado? Bueno, yo sí he escuchado esa voz. Yo no sé ustedes, pero yo sí la he escuchado. Y el que la ha escuchado, bueno, ya sabe quién es el que le está hablando, ¿no? Porque nosotros hacemos oraciones que decimos que el mansísimo Jesús, que guardó silencio, que no respondió insulto por insulto, pero otros dicen, no, pero esa es una mala interpretación. Tú contesta, tú di. Miren, yo por ejemplo quiero poner un ejemplo, porque yo soy apologista por vocación, pero ¿usted sabe cuál es el peligro del apologista? Y posiblemente ustedes se han dado cuenta que el apologista tiene que defender la verdad, pero sin humillar, sin ofender, sin atacar. Entonces, si usted se empieza a burlar del otro, si usted empieza a humillarlo, entonces usted ya no está haciendo la obra de Dios. Ah, no, que es más difícil. Claro que es más difícil, porque el otro te está insultando, el otro te está diciendo que la Virgen es, el otro te está diciendo esto y lo otro. Entonces, pero hay que actuar con mansedumbre y hay que actuar con coherencia. No responder insulto por insulto, pero es más fácil llevarse por la carne, ¿no? Tú te burlas de mí, yo me burlo de ti. Tú me atacas, yo te ataco. Entonces, ahí vemos, ¿no? No es que no hay que hacer las cosas, pero hay que hacerlas con mansedumbre. Miramos a nuestro Señor. Nuestro Señor, cuando fue a juicio, no fue que no se defendió. Él dijo lo que tenía que decir, pero cuando vieron que no le hacían caso, se quedó callado. Pero él no dijo. Él dijo, si dije mal, ¿en qué lo hice? Y si no, ¿por qué me pegas? No es que le digo, sígueme pegando por aquí. Pero lo hizo con mansedumbre. No lo hizo con odio. Entonces, he ahí el tema. Hay que hacer las cosas, pero ese es el camino. Miren, yo pongo este siguiente ejemplo para cerrar esta parte, porque el santo ahora nos va a hablar de los remedios para la ira. Muchos de nosotros cuestionamos a San Pedro, y yo admiro, y una cosa que yo he aprendido con los años, que yo una vez leí a un escritor espiritual que dice que los apóstoles eran la gente más santa después de San José y la Virgen María. ¿Y por qué decía él eso? Después yo reflexionando. Usted lea el Evangelio y tú sabes lo que esa gente transmitió. Todos sus pecados y errores. Cuénteme un pasaje del Evangelio donde los apóstoles hagan algo bien. Mire la humildad de esta gente.
Ellos no se pusieron a decir que yo le di una idea a Jesús y Jesús me la compró y dijo, sí, buena idea, que posiblemente le hicieron. Pero no. En el Evangelio los apóstoles aparecen como la gente más inepta, incompetente, más indolente. Pero eso fue lo que ellos quisieron transmitir a la humanidad. Y siglos y siglos y siglos de predicación de las incompetencias e incomprensiones de los apóstoles. No hay una sola mención de que hayan hecho algo bien. Así se veían ellos. Y así se presentaron. Entonces San Pedro, ¿qué pasa? San Pedro le dice sinceramente al Señor, yo muero por ti. Y no es que tenía miedo. Cuando vinieron las tropas, sacó la espada. Y vamos a morirnos aquí. Yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Pero cuando el Señor le dijo, esa no es la manera. Entonces no es lo mismo morir en mansedumbre que morir peleando. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que están aquí serían dispuestos, le dan una pistola, una espada y vamos a vernos la sangre. Y si me mata, me mata, porque yo no le tengo miedo a la muerte. Posiblemente sí. Pero morir en mansedumbre, insultado, vituperado, golpeado, sin levantar la mano, para eso es que ser valiente de verdad. Entonces, esa fue la valentía que le faltó a San Pedro, no la valentía que pensamos nosotros. Él no lo negó porque tenía miedo a la cruz, porque cuando él se enfrentó a los soldados, él sabía lo que le podía pasar. Lo podían arrestar y también lo podían juzgar y crucificar, o lo podían matar ahí. Él no le tenía miedo a ese tipo de muertos. El miedo que él le tenía es morir en mansedumbre. Y ese es el tipo de muerte que muchos de nosotros le tenemos. Una cosa es ser valiente con la fuerza del mundo, con la violencia, con el ataque, y otra cosa es ser valiente con el silencio, la oración, la humildad, la amabilidad. ¿Qué remedios contra la ira? Mira, dice el santo que cuando uno resiente el primer resentimiento, dice el santo, reúne tus fuerzas con presteza pero sin brusquedad, ni ímpetu, sino dulce y seriamente a la vez. Porque al querer reprimir nuestra ira con impetuosidad, se causa en nuestro corazón más turbación de la que ella hubiera causado. Y entrando en el corazón turbado, de esta manera no puedes ser dueño de ti mismo. Mira, Juan 14:1 dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Yo le pido que hagamos memoria de una vez que estamos muy enojados. Y después que le pasa el enojo, usted se enoja porque se enojó. Entonces eso es lo que dice el santo, ese es el remedio, ¿no? Ese es como aquel que le reza al Señor porque no tenía paciencia. Y le dice al Señor, Señor, te pido de la manera más humilde, sincera que mi corazón puede dar, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Qué le parece eso? ¿Usted no ha hecho esa oración? Y le piden a Dios que le diera paciencia, pero que se la dé ya, porque para mañana es tarde. Entonces, ¿qué pasa? Igual pasa con nosotros. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos, y la conciencia nos advierte que estamos a punto, tenemos que sumirnos en oración sincera y humilde y decirle al Señor, mira, estoy perdiendo el control y yo no puedo. Dice el santo que es parecido como cuando estaban los discípulos en la barca y parece que el Señor está dormido. Bueno, cuando nosotros estamos enojados es que parece que el Señor está dormido, ¿no? Se durmió. Entonces nosotros tenemos que despertarlo y decirle, mira, no te da para con nosotros, dicen los apóstoles, que nuestra barca se está hundiendo. Y dice que el Señor, después que llama la atención, reprendió el viento y la lluvia y el mar y hubo bonanza. La única forma cuando nosotros tenemos la batalla contra la ira es la oración, no hay otra. Y la batalla a largo plazo contra la ira es con ayuno. Y si no puede ayunar,
haga abstinencia, porque la gente me dice, no, por la edad o por tal estado de salud, está bien. Sencillo, usted no puede ayunar. Agarre y elija lo que más le gusta y se lo ofrece al Señor. Sencillo, eso no hay que buscar mucho. Cualquier cosa, dice, esto me gusta a mí más que cualquier otra cosa en el mundo, así que esto te lo voy a ofrecer. Y si no sabe qué es, entonces vaya al Santísimo y diga, Señor, ¿qué tú quieres que te ofrezca? Y le aseguro que rapidito le va a contestar. Le va a decir, esto. ¿Para qué pregunté? Bueno, así es. Entonces, ahí la batalla contra la ira no se logra sin sacrificio. Oración cuando tenemos el ataque de ira y si vemos que son muy constantes entonces hay que agregar ayuno o abstinencia. Aparte de los sacramentos, sabemos, ¿no? La comunión frecuente y la confesión de ese pecado. De ese pecado. Porque muchas veces no lo confesamos. Pues si no lo confesamos es porque no tenemos conciencia de él. Y el Señor no puede sanar una herida que no le mostramos, entonces tenemos que mostrársela. Entonces, dice Hebreos 4:16, acerquemos por tanto confiadamente al trono de la gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Entonces, ¿qué pasa? Otro remedio importante para la ira es el siguiente. El santo nos recomienda que cuando cometemos un acto de ira, de enojo, inmediatamente tenemos, si podemos, repararlo con un acto de amabilidad. Si podemos, con la misma persona. A veces cometemos, los más frecuentes son con la gente que tenemos cerca, ¿no? Entonces la reparación también es importante. Cometí un acto de ira, tengo que cometer o hacer un acto de dulzura y amabilidad, ¿no? Y soportar las humillaciones, ¿no? Porque, ¿qué pasa en el matrimonio? Viene el marido bravo y le dice algo descompuesto a la mujer. La mujer queda brava allá, ¿no? Entonces el marido dice, me acuerdo de la charla del monasterio. Voy donde la mujer dice, mi amor, perdón, Sal quiere ese huevo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere ahora? No, mi amor, que ya viene, después que me dice las cosas. Bueno, hay que aprender a soportar eso, pues. Porque esa es la purificación de lo que hiciste. Porque uno quiere que, qué bonito, quiere que te perdonen a la primera. Recuerdo un hombre de Dios que en su vida de pecado fue infiel por muchos años. Y la mujer lo perdonó. Pero sabe que la mujer tiene memoria de elefante, ¿no? Entonces, como la mujer tiene memoria de elefante, de repente pasaba el tiempo y se acordaba. Se ponía, y el marido no sabía por qué. Y la mujer, no me hable. Entonces le decía, un otro amigo le decía, hermano, ese es su purgatorio. Sí, porque, digo, no vamos a juzgar a la mujer que no pudo perdonar de manera perfecta, pero nosotros no juzguemos a ella. Tenemos que reconocer que nuestros pecados pasan por un purgatorio aquí. Queremos que nos perdonen de una para siempre y sin ningún reclamo. ¿Y el purgatorio cuándo? Entonces hay que aprender a vivir esa purificación. Si pecamos, imagínense que el Señor nos pide que sin culpabilidad aceptemos los insultos. Ahora, culpable, si fuimos groseros con alguien y cuando vamos a pedir disculpas nos rellenan, ¿qué tenemos que hacer? Ah, no me disculpo más contigo, hombre. Con eso me vienes. Esa es tu educación. No aceptamos el purgatorio, no aceptamos la purificación. Entonces hay que aprender. Y finalmente recordemos, todos nosotros tenemos áreas donde somos más amables o es no más fácil ser más amable y otras que no. Entonces tenemos que tener eso presente, porque no es suficiente ser amable en unos lugares y en otros no. Hay gente que puede ser más amable en el trabajo
que la gente tiene fama de que, oye, qué persona más dulce, pero en la casa nadie lo aguanta. O viceversa, puede ser una persona que es muy amable con sus hijos, su esposa, su esposo, con sus parientes, pero los vecinos, Dios mío, no lo aguantamos. Entonces dice San Francisco de Sales, y es menester tener no solamente la dulzura, es decir, la suavidad en el trato con los extraños, sino también la dulzura con los familiares y con los más cercanos a nosotros, contra los que cual faltan en una gran manera aquellos que en la calle parecen ángeles y en casa parecen demonios. Eso lo dice el santo, no lo digo yo. Que parecemos demonios a veces, bueno, eso lo dice. Gálatas 6:10. Así que mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Entonces alguien me dijo una vez que si yo tenía predilección por mi hermano, yo le dije, sí. Ay, eso es injusto. No, si eso lo dice la Biblia. Aquí está. Así que mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestro hermano en la fe. ¿Qué les parece? Y hay gente que piensa que porque nosotros nos queremos más y nos ayudamos más, que somos elitistas. No, pero si la palabra lo dice. Si no nos amamos nosotros, que somos los más cercanos, ¿cómo vamos a amar al que está lejos? Tenemos que tener un amor especial, así como se tiene un amor especial por la madre, el padre, el esposo, los hijos. Para los hermanos de la fe hay que tener un amor especial, particular. Y eso no va contra Dios, eso es lo que dice la palabra. Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Siempre busquemos y sepamos que hay áreas para mejorar. Puede ser el trabajo, puede ser el vecino, puede ser la casa, puede ser lo que sea. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando vengo yo del trabajo, ustedes me ven dando charla aquí, ¿no? Vengo yo del trabajo y medito, vengo en el carro. Digo, Señor, tengo que luchar con estos demonios que yo tengo y estas cosas que yo tengo en mi corazón. Yo vengo y le pido a San Francisco de Sales, le pido a la Virgen María, a San José, le pido a San Agustín, Santo Tomás de Aquino, le pido a todos esos santos. Y voy. Llego a la casa. Buena, todo el mundo. Todo bien, me siento. Me quito, ¿sabes lo que hacemos los hombres, no? Me quito la ropa. Me cuesto en la cama. Y cuando voy poniendo la almohada en la... ¡Roquel! Digo yo, ¡ah! Ahí me doy cuenta yo. ¿Ve? Porque en la casa es que donde lo saben puyar uno, ¿no? O cuando usted viene manejando, viene cansado y dice, ¿cuándo llego a la casa? En el tranque dice, papito, hay que comprar esto y esto y esto y esto. Yo, bendito sea Dios, gracias Señor por esta prueba que tú me estás poniendo. ¿Qué es lo que yo hago? Ay, pero ¿por qué yo quería irme? Entonces, el Señor así que te va a probar. ¿Usted cree que le va a aparecer un ángel? No, el Señor lo va a puyar ahí, donde usted sabe que... yo le digo la verdad, a mí me puya ahí. Hay otro que lo puya en el tranque, hay otro que lo puya en otra cosa. Ahí es que lo va a puyar. ¿No? La mujer todo el día limpiando, arreglando, cocinando, termina de cocinar a las 7 de la noche, cansada, se sienta a comer con la familia. Esta comida le falta sal. Entonces, ahí es que el Señor nos... Entonces, como le digo yo a mis hijos a veces, no alejemos el evangelio de nuestra vida diaria. No es que es aquí que está el Señor y en la casa no está el Señor. Ahí está el Señor también. Y ahí Él nos está viendo ahí. Entonces, de la humildad, solo unas puntilladas. Porque prefería hablar un poco de la amabilidad. ¿Por qué? Porque no había tiempo para todo. Pero mire. La humildad, dice San Francisco de Sales, para recibir la gracia de Dios en nuestros corazones es menester tenerlos vacíos de nuestra propia gloria. Muchos de nosotros no estamos llenos de Dios porque estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Dice el Señor, Mateo 16:24, el que quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo y que cargue con su cruz y me siga. Ese renunciar a uno mismo no es dejar de ser lo que somos.
no es dejar la personalidad. El que habla mucho, que hable. El que es risueño, que se ría. El que es callado, que sea callado. No, eso no estamos hablando de que usted tiene que cambiar de personalidad. Lo que estamos hablando es que tenemos que vaciarnos de esa autoimportancia que queremos nosotros tener. Pero ¿qué importancia tenemos nosotros que es dañina? No es amarse a sí mismo, sino sentirse superior al otro. Entonces, no es matar la autoestima, no es decir yo soy una porquería, yo no sirvo, no, eso no es humildad. Es vaciarse uno mismo, es reconocer que no soy más importante que los demás. Ese es el primer paso, porque el otro, si no llegamos a ese paso, no podemos llegar al otro, que es el de Cristo. El Cristo es más profundo, el Cristo es ser siervo de los demás. Pero muchas veces la gente intenta ser siervo de los demás y todavía no ha llegado a lo básico, que es sentirse igual a los demás, ¿no? Mucha gente, y no los critico, les gusta sal exorcizada, agua bendita, la cruz de San Benito. Casualmente hace poco estaba hablando con un exorcista, especialista que se fue a especializar al Vaticano, y me dijo que cuando le hace exorcismo, él no anda con la cruz de San Benito, que eso no le hace nada al diablo, dice. Que lo que él usa es la medalla milagrosa, que a la Virgen María el diablo sí le tiene miedo. Así que para que les doy el dato, los que quieran tengan una vocación de la Virgen María, ¿ve? Y tengan la devoción a la Virgen María y anden con el rosario siempre. Entonces, ¿qué pasa? Pero todavía todo eso, agua bendita, sal exorcizada, que la medalla milagrosa, lo que usted quiera. Sin embargo, mire lo que nos dice el santo. Así, la humildad ahuyenta a Satanás, y por esto todos los santos, y particularmente el Rey de los Santos y su madre, siempre han honrado y amado esta digna virtud, más que ninguna otra entre todas las virtudes morales. Entonces, si usted no quiere caminar con el diablo, o que el diablo esté en su casa, fácil, hay que ser humilde. El Satanás no soporta una persona humilde, pero adora a los soberbios. Entonces, usted quiere que el diablo esté en su casa, sea soberbio, todo lo que pueda, para que usted vea cómo el diablo empieza a nadar en su casa. Entonces, la batalla no es con objetos, la batalla es en el corazón. La batalla contra el demonio no es con objeto. La batalla contra el demonio es en el corazón. Dice 1 Pedro 5:5 que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Entonces, combinación perfecta. Usted soberbio, resiste a Dios, el Señor lo resiste a usted y el diablo dice, venga para acá. ¿Se dan cuenta? Entonces uno puede andar lleno de medallas, lleno de devociones, rezar la oración de San Miguel Arcángel, pero tener una soberbia enorme. Y el diablo estaba aquí, ¿ve? Abrazado, guindado suyo, ¿eh? A bonchinche. Entonces, eso no lo vemos así nosotros. Nosotros lo vemos que pensamos que la batalla no es con oraciones, con devociones, con medalla, es luchar con los defectos que tenemos en el corazón. Miren, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera soberbia que tenemos que luchar? Los dones que Dios nos dio, naturales o sobrenaturales, luchar para no creernos mejor que los demás. Dice San Francisco de Sales, dice que es vana la gloria que el hombre se da a sí mismo, o porque no está en nosotros, o porque está en nosotros pero no es nuestra, o porque está en nosotros y es nuestra, pero no merece la pena que nos gloriemos de ella. Dice 1 Corintios 4:7, en efecto, ¿con qué derecho te distingue de los demás? Dice San Pablo, o la palabra de Dios, ¿con qué derecho te distingue de los demás?
¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces la tentación más común que tenemos nosotros es que Dios nos da un talento para servir a los demás y nos sentimos superiores a ellos. Si Dios te dio inteligencia, sí, porque Dios le da inteligencia a algunos más que a otros. Entonces tú eres más inteligente y dices, tú no entiendes nada. ¿Ah? No entiendes. Humillando al otro, ¿no? Otro canta, entonces se ríe del que el otro es desafinado, ¿no? Otro sabe hablar, se burla del que no sabe hablar. Y cada uno tiene su poder. ¿Ok? Cada uno tiene su don, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo vengo aquí a ayudar a la hermana, y a veces mi mujer me trae, arrastrado por cierto, y nos ponemos a limpiar, ¿qué hacen las mujeres? Me azotan, dice, no sabe hacerla, mira, no agarra el trapeador bien, y mira, no sabe barrer, porque cada uno tiene lo suyo. Yo me pongo a arreglar las flores, mira, no sabe arreglar las flores, y no sabe poner las cosas. Todo el mundo tiene lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Primera soberbia que tenemos que luchar es el don que Dios me dio, esconderlo lo más que podamos y no caer en la tentación de nunca sentirme superior al otro por el don, porque si yo tengo ese don, no es mío, yo lo recibí. Si yo lo recibí, ¿de qué me estoy gloriando? Estoy agarrando los dones que Dios me dio para humillar al otro, doble pecado. Entonces, esa es la primera soberbia que tenemos que luchar. Siempre luchar. Usted no ha ido a la calle, no sé si lo hemos dicho nosotros, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? Oye. No, yo no sé quién es tú. ¿Cómo tú no vas a saber quién soy yo? Bueno, así no podemos nosotros, pues. Entonces, como no sabemos quién soy yo, empiezo a mostrarle a los otros los talentos que yo tengo, ¿no? Porque yo quiero que sepan quién soy yo. Cuando debíamos aprender a esconder. El último, hay más, pero solo como un abreboca. Dice, ¿cómo se conoce que una persona en verdad es prudente, sabio, generoso, noble, que se ha de ver si estas virtudes tienen a la humildad, a la modestia, a la sumisión? Porque entonces son verdaderos bienes, pero si sobrenadan y quieren aparecer, serán bienes tanto menos verdaderos. Dice Proverbio 11:2, junto con la arrogancia llega la ignominia, pero la sabiduría está con los humildes. ¿Cómo sabemos si un predicador, mire, a mí me gusta hablar claro, el papa, cardenales, obispo, sacerdote, diácono, religiosa, laico, todos, no lo saquemos a nadie. ¿Cómo usted sabe si el don que él tiene viene de Dios? Con la humildad. Esa persona que es capaz de hacer algo, puede sanar a un enfermo, puede hacer una predicación, puede barrer el piso, puede hacer tremendos arreglos, pero usted ve que él no se siente superior en nada a nadie, no lo hace sentir a usted inferior, lo hace sentir igual, pareciera que no se ha dado cuenta que tiene ese don que nos admira a todos. Tú dices, eso es de Dios. Pero cuando usted ve que alguien tiene ese don, que Dios se lo puede seguir dando, puede seguir cantando bien, puede seguir predicando bien, puede seguir sanando enfermos, pero anda inflado, ¿no? Y anda de que quién me interrumpa y por qué no me dejan hablar y por qué no me ponen atención y yo quiero que me atiendan y yo quiero que me den. Diga, sí, tienes el don, pero eso no te está edificando, hermano. Tú no eres modelo ni ejemplo. Así que, hermanos, para cerrar la reflexión, la batalla por el Sagrado Corazón de Jesús y tener un corazón semejante al suyo es una batalla dura que empieza por reconocer los monstruos que tenemos en nuestro corazón, no autojustificarlo y combatirlo a tiempo y a destiempo, con oración, con ayuno, con abstinencia, con comunión, con confesión frecuente, con lectura de la Biblia. No hay que buscar cosas raras. Pero lo que muchas veces queremos es no luchar. Tenemos que luchar.
caernos, levantarnos, caernos y levantarnos. Cierro con esta frase. San Francisco de Sales nos enseña que no hay que desanimarse por la cantidad de defectos que tengamos. Mientras estemos luchando, el Señor estará con nosotros. El peor pecado es desistir. El peor pecado es amedrentarse. No tengan miedo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dejemos de luchar, no debemos de enfrentarnos al pecado que tenemos en nosotros y veremos que el día que menos pensemos, el Señor nos concederá la corona merecida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.